En esta lista de ejercicio nos pide encontrar asíntotas verticales y horizontales, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos locales, concavidad y puntos de inflexión y graficar, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el ejercicio 48. Para empezar con las asíntotas verticales, son aquellas donde el dominio no tiene sentido. Luego entonces, o más bien aquellos puntos donde no hay dominio. Lo que tendríamos que revisar en este caso es cuál es el dominio de esta función. Y el dominio de una función para cuando tenemos una división es revisar la parte de abajo. Significa revisar que 1 menos e a la x, preguntarnos cuándo es igual a 0. Ah, ese último no, este es a 0, ¿de acuerdo? Es decir, despejando, ver cuándo e a la x es igual a 1. Y a la x es igual a 1 cuando, pues para liberar la x que está aquí arriba, calculando el logaritmo, nos daría x igual al logaritmo natural de 1, ¿sale? Porque esta y esta operación son inversas, entonces aplicándole el logaritmo a ambos lados, el logaritmo natural de la exponencial nos preserva la x, y por eso es que tenemos esta expresión, y por lo tanto x es igual a, el logaritmo natural de 1 es 0. Es decir, ya llegamos a que si x vale 0, e a la x vale 1, y 1 menos 1 nos daría 0, y toda la expresión de abajo sería 0. Luego entonces tenemos un problema de dominio en esta expresión. Cualquier otro valor no tendría ningún problema, pero el dominio de esta función, ¿sale? En este caso son todos los números reales, menos cuando x vale 0. Entonces ahí es donde tenemos una asíntota vertical, cuando x vale 0. Esa información ya la tenemos. Entonces vamos a borrarlo y nos quedamos con que la asíntota vertical está en x igual a 0. Ahora, la asíntota horizontal se encuentra cuando calculamos los límites de esta función cuando tiende a infinito. Y el límite, cuando x tiende a infinito, de e a la x sobre 1 menos e a la x. Para calcularlo, lo que nosotros debemos de recordar es que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 entre e a la x es 0. Luego entonces, dividiendo arriba y abajo entre e a la x, este límite se transformaría en el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 1 sobre e a la x menos 1. Consideren que este lo estamos dividiendo entre a la x, este número lo estamos dividiendo entre a la x, y este número lo estamos dividiendo entre a la x. A eso nos referimos cuando les comentaba que vamos a dividir arriba y abajo entre a la x. Por eso es que este número se cancela y me da 1, este número se cancela y me da 1, y aquí me queda 1 entre a la x. ¿Por qué es importante eso? Porque si nosotros calculamos el límite, esta parte de aquí se va a hacer 0. Luego entonces ese límite nos quedaría 1 entre 0 menos 1, ¿de acuerdo? Y eso nos daría simplemente menos 1. Entonces, en infinito, o cuando la x crece mucho, ¿de acuerdo? Cuando x se va hacia infinito, lo que tenemos es que esta función se acerca o tiene una asíntota en 1. Es decir, la función no sé si va a llegar por aquí abajo o por aquí arriba, pero se va a aproximar al valor de 1, sin tocarlo, ¿de acuerdo? Ah, no, perdón, no era 1, era menos 1. Bueno, pues este es menos 1, sale. Entonces, del lado de infinito se va a hacer menos 1. Ahora, del lado de menos infinito, porque esa es la otra asíntota horizontal,
cuando x tiende a menos infinito, pues hay que considerar que el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x es 0. Luego entonces, e a la x entre 1 menos e a la x, pues al evaluar directamente, esta cosa se hace 0 y esta cosa se hace 0. Por lo tanto, me queda 0 sobre 1 y esto es 0. Luego, entonces, con eso ya más o menos nos vamos dando una idea de cómo se comporta. ¿De acuerdo? Porque en la asíntota vertical teníamos una asíntota vertical cuando x era igual a 0. Cuando se va hacia infinito, se acerca a menos 1. Y cuando está o se va hacia menos infinito, se va hacia 0. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que estamos empezando a entender es que si nosotros tuviéramos esta gráfica o este plano cartesiano, lo que tendríamos que decir es que en menos 1, bueno, derechito como debe de ser, ¿sale? No sabemos si se va a ir para aquí arriba, ¿sale? O por aquí abajo la función, pero va a tener alguna de estas combinaciones, ya sea que por aquí se vaya hacia arriba y regrese de este lado, o se vaya hacia arriba y se vaya de este lado, o los dos se vayan hacia abajo, o los dos se vayan hacia arriba. Por otra parte, en menos infinito quedamos que se iba a ir a 0, entonces no sabemos si va a venir por aquí hacia arriba o por aquí hacia abajo. Y en más infinito tenemos otra asíntota en menos 1. Eso significa que no sabemos en estos momentos si viene así o se va a ir por aquí de esta forma, ¿de acuerdo? Pero eso se refiere a las asíntotas verticales y horizontales. En la proyección hacia infinito, ¿cómo se va a hacer su comportamiento? ¿De acuerdo? Ya que tenemos esas ideas en mente, continuemos con los intervalos donde crece y decrece, y para eso necesitamos la derivada. Y esta es la derivada de un cociente, ¿sale? Entonces es este por la derivada de este, menos este por la derivada de esto. Si lo hacemos, si con mucha calma, f' de x nos daría el de abajo, 1 menos e a la x por la derivada de lo de arriba. ¿Cuánto es la derivada de lo de arriba? Exacto, e a la x. Me sentí como Dora la exploradora, pero bueno, pues ya ni modo. Menos el de arriba, que sea la x, por la derivada de lo de abajo. ¿Cuánto es la derivada de lo de abajo? Exacto, menos e a la x. Insisto, es como Dora la exploradora. Entre la parte de abajo, 1 menos e a la x al cuadrado. ¿De acuerdo? Simplificando la expresión, nos va a quedar e a la x menos e a la x por e a la x. Se suman los exponentes y esto da e a la 2x. ¿Sale? Menos por menos más e a la x por e a la x nos da e a la 2x sobre la parte de abajo, 1 menos e a la x al cuadrado. Esta cantidad es exactamente igual a esta, solamente que con signo contrario, por lo tanto la derivada nos queda e a la x sobre 1 menos e a la x al cuadrado. Y es importante entonces ahora hacer el análisis de dominio y de comportamiento de esta función, ¿de acuerdo? Que eso es lo que encontramos como la derivada. Es decir, nos olvidamos ya de todo el procedimiento que hicimos aquí y simplemente conservamos como la derivada esta expresión. Es decir, e a la x sobre 1 menos e a la x al cuadrado.
Y para empezar a hacer el análisis de esta parte, lo que nosotros debemos de considerar es em, cuáles son sus puntos críticos. Y para eso tendríamos que igualar la expresión con 0. Hay que hacer el despeje. Esto que está dividiendo pasa multiplicando y nos quedaría e a la x igual a 0 por 1 menos e a la x al cuadrado. Esto es válido siempre y cuando x sea diferente de 0. ¿Por qué es válido solamente si x es diferente de 0? Porque si yo sustituyo 0 acá, tendría e a la 0 y tendría 1 menos 1, 0. Y estaría multiplicando 0 por 0 de este lado y eso no tendría sentido. Tiene sentido para todo x que sea diferente de 0. Luego entonces esta operación o esta multiplicación se cancela y nos queda que esto va a ser 0 si e a la x es igual a 0. Pero e a la x nunca es 0. ¿Sale? Solamente sabemos que e a la x tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Por lo tanto, esta cosa no tiene puntos de inflexión. Luego entonces hay que analizar cuál es su comportamiento. Vamos a borrar. Lo que nos está indicando es que hay que analizar cuál es el comportamiento de esta expresión. Y para eso lo vamos a hacer mediante cocientes. Es decir, ya vimos que no hay valor para cuando esto se haga 0, es decir, no tiene puntos críticos. Entonces nuestra conclusión de esta cosa es que no tiene puntos críticos. Ahora hay que ver cómo es, si es positiva en todo el dominio o negativa en todo el dominio. Lo que sabemos es que el dominio de esta derivada, ¿vale? Son todos los reales, menos, y tiene el mismo problema que la función principal, menos el 0. Una cosa que sabemos es que e a la x es mayor que 0, ¿de acuerdo? Para cualquier valor. Y lo que podemos observar aquí es que 1 menos e a la x al cuadrado, esta expresión siempre va a ser mayor que 0, ¿sale? Para cualquier valor de x. ¿Por qué? Porque si bien esto tendría la oportunidad de ser negativo, con el cuadrado, ¿sale? Esto se vuelve positivo. Y tendríamos un número positivo entre un número positivo. Más entre más, pues el resultado va a ser, o podemos concluir que esto siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, la función siempre va a ser creciente. ¿Sale? Siempre, siempre esta función va a ser creciente. En todos los valores esto va a ser positivo y por lo tanto el intervalo va a ser siempre, perdón, para cualquier valor esto siempre va a ser positivo y por lo tanto la función principal, esta, siempre va a ser creciente. ¿De acuerdo? ¿Eso qué nos dice con toda la teoría que teníamos anteriormente? O con toda la idea que ya teníamos anteriormente. Ya habíamos encontrado las asíntotas verticales y horizontales. Y ahora sabemos que el comportamiento es que es creciente. Es decir, nosotros ya teníamos idea que en 0 teníamos una asíntota. Ah, miren, otra vez la regué. En 0 tenemos nuestra asíntota. Sabemos que en menos infinito viene desde el 0 y que va a llegar de este lado al menos 1. ¿Sale? Porque esas son nuestras asíntotas horizontales. Ya sabemos que la función es creciente, entonces desde aquí siempre debe de ir creciendo. Luego entonces debe de tener un comportamiento más o menos así. Y después, también de este lado, de esta zona,
¿Sale? De este lado del dominio, la función debe de ser creciente. Entonces debe venir desde menos infinito y debe de llegar hasta el menos 1. ¿De acuerdo? Ok. Más o menos esa es la estructura que debe de tener. Como no hay puntos críticos, eso también lo descubrimos, lo que tenemos es que si nos piden buscar máximos y mínimos locales, pues no hay porque no hay puntos críticos. Los puntos críticos son los que nos dan, no, nos determinan candidatos a máximos y mínimos. Después nos pide encontrar intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Significa que tenemos que derivar nuestra derivada. Nuestra derivada en estos momentos es e a la x, 1 menos e a la x, todo esto elevado al cuadrado. Y la derivada, esta es la derivada, la segunda derivada, si la calculamos con mucho esfuerzo, ¿qué será? Rápidamente. ¿Sí lo calcularon ya? Ok, es la de abajo, 1 menos e a la x al cuadrado por e a la x menos e a la x por la derivada de lo de arriba, que sería 2. Dejen borrar ese último, sería 2, 1 menos e a la x por la derivada de lo que está aquí, que es menos e a la x. Dios, qué horrible se ve esto. Entre 1 menos e a la x a la cuarta. Simplificando lo de arriba con lo de abajo para hacer menos productos, nada más puedo cancelar uno de estos. Entonces, en lugar de tener 4, puedo tener 3 y aquí me quedaría e a la x menos, no, aquí estoy haciendo algo mal. Cancelé nada más uno, ¿no? Dejen borro esto de acá porque se nos acaba el tiempo. Ok, es 1 menos e a la x, sí, porque nada más cancelé uno de ellos, e a la x menos e a la x por menos e a la x por el 2, que ya me lo ando llevando, sobre 1 menos e a la x. Aquí también nada más cancelé 1, entonces me quedan 3. ¿Sale? Haciendo los productos. Esto es e a la x menos e a la 2x. Y luego en esta parte esto es más 2 veces e a la 2x sobre 1 menos e a la x al cubo. ¿De acuerdo? Entonces ya olvidándonos de todos los pasos previos, ¿sale? Borramos todo esto. Que ahí están los cálculos, pero puede repetir el video, entonces no tienen problema en esa parte. La segunda derivada nos queda como simplificando esta expresión, nos queda e a la x más e a la 2x sobre 1 menos e a la x al cubo. Y para encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión, pues lo que tenemos que hacer es nuevamente igualar esto a 0. ¿De acuerdo? Así pues, resolviendo ahora esta ecuación, cuando es igual a 0, pues esta cosa que está aquí pasa multiplicando. Se va a cancelar. Obviamente pasar esto hacia acá se cumple siempre y cuando x sea diferente de 0. Por el mismo argumento anterior, esto se hace 0 cuando x vale 0.
¿Sale? Y nos queda simplemente la expresión e a la x más e a la 2x igual a 0. Y de aquí hay que resolver esta ecuación. Hay varias formas. Pueden pasar esta a la x del otro lado, este del otro lado, luego pasar dividiendo, o calcular logaritmos. Podemos factorizar. En este caso a mí me gustaría factorizar porque es donde se va a ver más claro. Si yo factorizo e a la x, tendría 1 más e a la x igual a 0. ¿Sale? Esta factorización lo que nos está diciendo es que para que este producto sea 0, o esta parte 0, o esta parte 0. ¿De acuerdo? Pero e a la x siempre es positivo, entonces esta expresión que está aquí siempre va a ser mayor que 0, por lo tanto nunca va a ser 0. Y por otra parte, esta expresión que tenemos aquí, pues siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, pues no hay valor de x que satisfaga esta expresión, por lo cual, como esto no se cumple, pues tampoco tengo puntos de inflexión. ¿Sale? Y como no tengo puntos de inflexión, pues solamente tengo un tipo de concavidad, ya sea concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Y hay que revisar, pues, cuál es el comportamiento. ¿Sale? Ahora bien, como sí tengo separado el dominio en dos pedazos, lo que tengo que ver es cómo se comporta en cada uno de esos pedazos. Lo que hay que entender es que esto siempre es mayor que 0. La parte de arriba, porque este es positivo siempre y este siempre va a ser positivo. Y la parte de abajo, ¿cuál es su comportamiento? Cuando x vale 0, esto vale 0 y por lo tanto no sabemos, se indetermina, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si x es menor que 0? Si esto es más pequeño que 0, 1 menos e a la x cuando... Ok, empezamos con esta parte. ¿Qué pasa si x es mayor que 0? Pues este valor sería más grande. Este valor de aquí sería más grande que 1. Y por lo tanto, esta expresión sería negativa para todo valor de x que sea mayor que 0. Es decir, en el intervalo 0, infinito, esta parte de aquí sería, la parte de aquí abajo sería negativa. Ahora, si x es menor que 0, esta expresión de aquí, esta e a la x, cuando x es menor que 0, e a la x es menor que 1. Y por lo tanto, esta expresión sería 1 menos e a la x es positiva. Es decir, en menos infinito, 0, la segunda derivada es mayor que 0, es decir, positiva. Y en el intervalo 0 infinito, la segunda derivada es menor que 0, es decir, negativa. Esto significa que en 0, de menos infinito a 0 es cóncavo hacia arriba, y de 0 a infinito es cóncavo hacia abajo. ¿Sale? Y eso nos da idea de más o menos cómo se comporta. Retomando nuestro esbozo de gráfica que hicimos hace rato, ¿de acuerdo? Lo que nos queda es, tenemos una asíntota aquí, tenemos una asíntota en 0, tenemos una asíntota en menos 1, sabemos que en esta parte es creciente y cóncavo hacia arriba, entonces el comportamiento va a ser más o menos así.
Y aquí también es creciente y cóncavo hacia abajo, entonces es más o menos así, ¿de acuerdo? Es decir, aquí sube y tiene una asíntota en este sentido, y aquí también sube y tiene una asíntota en -1, ¿de acuerdo? Revisando o pidiéndole a GeoGebra que nos lo grafique, tenemos la exponencial a la x sobre, sobre paréntesis 1 menos la exponencial a la x. Que si se dan cuenta es más o menos lo que esbozamos, si lo logran ver. Esbozamos que tenía la asíntota en -1, tenía su asíntota vertical en 0, tenía otra asíntota horizontal en -1, creciente en todo este sentido, creciente también aquí, cóncavo hacia arriba en esta parte y cóncavo hacia abajo en esta parte. Obviamente toda esta herramienta es para, por si tienen que graficar sin alguna calculadora. En esta etapa de la vida y del mundo y de la tecnología, en realidad sirve para que ustedes maduren los conceptos de derivadas y tengan algo de habilidad matemática, ¿de acuerdo? Y también para que de simple vista ustedes puedan más o menos interpretar por dónde se van este tipo de gráficas. ¿Salen? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, esto sería básicamente un ejemplo de cómo graficar ya cosas más complejas que los ejercicios anteriores, porque estas son casi todas polinomiales, ¿de acuerdo? Entonces, para que más o menos se den una idea de cómo trabajar. La próxima clase trabajaremos otro tipo de aplicaciones, veremos problemas de optimización y cómo se atacan. Y yo creo que nos llevaremos un par de clases con ello y terminaríamos con la parte de hacer ejemplos de esto. ¿Sale? Ok, con respecto a esto sería todo.